días. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Hace unos días estaba hablando del principio del ministerio de Jesús y hoy estamos ya en la resurrección. Estamos en la cúspide, como decía también el pastor. Hoy vamos a tratar un evento que para los cristianos es fundamental. Y el domingo pasado ya el pastor nos estuvo hablando acerca de la muerte y sobre todo de los beneficios también de su resurrección. Y hoy quisiera que viéramos así en una perspectiva general lo que fueron aquellos días en Israel, lo que fueron aquellos días para los discípulos, para los habitantes de Jerusalén. Y lo he repartido así en tres partes. Yo, como soy muy homilético, pues siempre hago 3 puntos y conclusión, ¿verdad? Introducción, los que están en seminario saben de qué hablo. Quisiera que viéramos, por así decirlo, una precuela, como si fuera una película. Vamos a ver un poco qué es lo que ocurrió antes de esa resurrección y después vamos a centrarnos en la resurrección en sí. Y después veremos un poco la secuela también. He querido, aunque hemos leído el Evangelio, lo que nos relata Mateo, he querido reunir o tratado de reunir lo que los 4 evangelistas nos relatan en la Biblia, pero no solamente los 4 evangelios, también Hechos de los Apóstoles nos habla acerca de la resurrección y el apóstol Pablo numerosas veces también nos habla acerca de la resurrección y de lo que ocurrió en aquellos días. Así es que nos vamos a ir un pasito para atrás, vamos a ir al capítulo anterior y vamos a estar viendo, muchos de nosotros ya conocemos lo que estos relatos nos explican y no vamos a estar leyendo todo lo que aquí nos dice, sino que yo os lo voy a resumir en estos 3 puntos. En primer lugar, vamos a contemplar las evidencias de la muerte de Jesús, porque obviamente para que alguien resucite tiene que estar muerto primero, ¿verdad? Entonces, a veces nos ocurre de que no estamos mirando con la perspectiva adecuada. Y como aquellos seguidores de Jesús, en aquella tarde estaban pensando que todo había terminado allí. Pero nosotros sabemos que no. Ya hemos leído el libro, hemos leído la historia y lo hemos comprobado en nuestras vidas, ¿verdad? No todo había terminado, pero sí es verdad que como en aquel mediodía, para sus vidas, todo se volvió tenebroso. Todo se volvió tenebroso. Jesús, el que habían creído que era el Mesías, había muerto. Y lo que estaban contemplando, lo que estaban viendo con sus ojos, para ellos no había ninguna duda. Mateo y los demás evangelistas nos explican que Jesús, tras una exclamación, muere, y la forma en que ellos lo escriben dice que Él entrega su espíritu a Dios y muere. Es una frase muy significativa. Él dijo en una ocasión: yo pongo mi vida, yo la entrego, no me la quita nadie. Y siguiendo con esta perspectiva, la de Mateo, encontramos que a su lado hay un centurión romano, un hombre que ya estaba experimentado en la guerra, estaba experimentado en muchas batallas, y al contemplar a aquel hombre en la cruz, también
dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios, observando su muerte. También había por allí cerca un grupo de mujeres y conocidos que están contemplando la muerte de Jesús. Y cuando ya se dan cuenta de que éste ha expirado, se marchan de aquel lugar golpeándose el pecho, compungidos, al ver que Jesús realmente había muerto. Juan nos sigue explicando que seguidamente llega un grupo de judíos, se presentan delante de Pilato y le piden que se retiren los cuerpos, no solamente el de Jesús, sino de los otros dos que estaban con él crucificados, y porque llegaba el gran día de reposo y no querían que hubiera muertos allí en Jerusalén expuestos y profanando aquel día tan solemne. Así es que mandan unos soldados para que retiren los cuerpos y para acelerar la muerte de los crucificados, como ya estaban acostumbrados a hacer, parten las piernas de los otros dos que estaban con Jesús, para que el cuerpo no se pudiera sostener por ninguna parte y de la presión se ahogaran y después ya muertos pudieran retirarlos. Pero como ya sabréis, aquellos soldados que estaban acostumbrados a ver la muerte y a no dejar supervivientes en sus batallas, uno de ellos toma su lanza y atraviesa el costado de Jesús hasta que llega al corazón y dice que seguidamente sale sangre y agua. Sale sangre y agua. Podríamos decir que la poca sangre que quedaba en el corazón y tras ella sale agua, símbolo de un gran sufrimiento, pero con ello evidencian de que Jesús estaba muerto. Jesús no emitió ningún gemido, no es que estaba despistado o estaba desmayado, Jesús estaba realmente muerto. Cuando ya se acercaba el final de aquel día, en las horas judías, aparece José de Arimatea y pide el cuerpo de Jesús, porque quiere enterrarlo. Marcos, el evangelista, incluso nos relata que Pilato se sorprende de que estuviera ya muerto, pero van nuevamente, lo comprueban y entonces se lo da y van a enterrarlo antes de que comience el día sábado. Parece que todo había terminado allí, pero no, era solo el principio. Al contrario de lo que muchos estaban pensando, no se estaban cumpliendo sus planes, se estaba cumpliendo el plan de Dios punto por punto. El Cordero de Dios había pagado el precio. El Cordero de Dios había derramado su sangre para la remisión de los pecados de la humanidad. Y lo había hecho por amor, por ti, por todos nosotros. Él dio su vida. Pasamos a la siguiente parte, donde observamos la sepultura de Jesús. Se nos describe cómo van a darle sepultura o algo parecido, porque quedaba poco tiempo para que pudieran ponerlo en algún lugar. Y como ya hemos empezado a ver, José de Arimatea, un hombre rico y principal entre los judíos, pide el cuerpo de Jesús y cede una tumba, un sepulcro, para que puedan introducirlo allí. Así es que con una sábana que tenía preparada, y de repente nos dice también uno de los evangelistas que llega
Nicodemo, aquel que estuvo hablando con Jesús aquella noche y que había creído, y trae unas hierbas aromáticas, así es que se las aplican a Jesús tan rápido como pueden, y con sus ayudantes, sus sirvientes, lo llevan a un sepulcro nuevo, lo depositan, cierran la tumba y se van. Así nos lo relatan los evangelios. Y nos dice también que María Magdalena y otra María, la madre de José, los siguen y se sientan por allí cerca y están contemplando, están mirando todo lo que están haciendo y se están fijando, evidentemente, dónde están poniendo a Jesús. Y después todos vuelven a sus casas y nos dicen que van preparando más ungüentos para que, pasado el día de reposo, realmente puedan ungir a Jesús y darle una sepultura como se merecía. Algo a resaltar aquí es que se nos dice que se hace rodar una piedra que va a cerrar la puerta de aquel sepulcro. La piedra que se nos relata aquí era una gran roca, como si fuera, por así decirlo, una moneda gigante. ¿Os imagináis? Una moneda así, pero de roca, que por una guía que llevaba cierta pendiente se hacía rodar hasta que chocaba y llegaba a tapar toda la puerta, porque se trataba de una tumba grande, no estos nichos que hoy día tenemos, sino que tenía más o menos una puerta de 1,5 metros, 1,80 m, como sería una puerta de hoy día. Y esa gran roca se hacía rodar de manera que cerrara bien aquello y nadie pudiera entrar, ni tampoco ninguna clase de bicho. Había dos tipos de puertas, por así decirlo, de rocas en aquel tiempo. Una era así redonda y otra eran cuadradas, como si fuera un tapón también gigante, que se ponía a la entrada y aquello quedaba completamente sellado. ¿Por qué digo esto? Imagínate, ese pedazo de roca debía pesar entre 1 o 2 toneladas, quién sabe si a lo mejor más. Lo digo porque algunos, tratando de buscar una explicación, dijeron que Jesús se había desmayado y que probablemente dentro del sepulcro, con el frío de la noche, se despertó, apartó la roca de la entrada y se fue como si nada. Pero hemos visto suficientes evidencias, yo creo, de que Jesús estaba muerto. Aún y con eso, al día siguiente, nos sigue explicando aquí el relato, los principales sacerdotes y los fariseos se vuelven a presentar delante de Pilato. Me imagino Pilato diciendo, ya están estos aquí otra vez, a ver qué quieren ahora. Y le dicen, cuando Jesús estaba vivo, él estaba diciendo que resucitaría en 3 días. Así es que tenemos que asegurarnos de que no vaya nadie y finja una resurrección. Entonces le piden unos guardias y Pilato les da una guardia para que vayan y custodien la tumba. Así es que llegan allí, se paran al frente, además ponen el sello romano en las juntas de aquella tumba para que si alguien se atreve a abrir o profanar aquella tumba, que se vea claramente. Así es que, por lo que parece, un buen número de personas, después hablaré de ello también, sabían el lugar donde estaba
enterrado Jesús, donde Jesús había sido sepultado. Había sido sepultado en la tumba de un hombre rico. ¿Y por qué esto es importante? Porque es el cumplimiento de una profecía, o de muchas. Pero concretamente en Isaías capítulo 53, versículo 9, se nos dice que su tumba, su sepultura fue preparada en el lugar de un hombre, de la sepultura de un hombre rico. Y parece que todo debería terminar aquí, pero sabemos que Jesús al tercer día resucitó, ¿verdad? Hemos leído aquí en el capítulo 28 de Mateo, pero quisiera que de una forma más gráfica pudiéramos ver un pequeño vídeo de lo que en ese momento ocurrió. ¿Te lo imaginas? Vamos a verlo. Algo así. Solo le faltaba al ángel hacer así con la roca para que fuera más evidente que Dios estaba obrando en aquel momento y que no se podía contener a Jesús dentro de una tumba. Vamos a ver lo que los evangelistas nos relatan. Aparte de lo que hemos leído en Mateo, encontramos que aquellas dos mujeres que ya se habían fijado anteriormente dónde estaban poniendo a Jesús, vuelven para ponerle los ungüentos. Y uno de los evangelistas nos dice que se une a ellas Salomé. Y mientras están de camino se preguntan, ¿quién les va a mover la roca? ¿Quién va a mover ese pedazo de piedra? Lo que no se imaginaban ellas era lo que se iban a encontrar en aquel momento. Ese ángel que está bajando del cielo, que al poner sus pies sobre la tierra provoca un terremoto, que baja, va hasta la tumba y mueve la roca, y que los legionarios que estaban custodiando aquella tumba, dice que se quedan tan aterrados que es como si estuvieran muertos. Seguidamente tumba aquella roca y se sienta sobre ella y espera hasta que las mujeres llegan. Y entonces comienza a decirles que Jesús había resucitado y que se lo dijeran a los demás discípulos y que fueran para Galilea porque los esperaba allí. Esto me hacía recordar que cuando estuve explicando acerca del
del principio del ministerio de Jesús, es precisamente Mateo el que nos dice que Jesús fue a Galilea a predicar en primer lugar y que aquella región que habitaba en tinieblas, la luz llegó sobre ellos. Y aquí nuevamente Jesús vuelve en primer lugar y se aparece a Galilea. Entre tanto que van, Jesús se aparece a las mujeres y les dice esto, que les avisen. Son las primeras que ven a Jesús resucitado. Parece que al principio tienen un poco de miedo, pero finalmente se animan y van a hablar a los discípulos. ¿Y qué pensáis que hacen los discípulos? No le creen. No le creen. También Jesús se aparece a dos de ellos que dice que estaban en el campo. Lucas nos dice concretamente que iban de camino hacia Emaús, apesadumbrados por lo que había sucedido. Y se quedan a cenar con un hombre que de repente empieza a explicarles que era el cumplimiento de todas las profecías que en el Antiguo Testamento se relataban, hasta que partiendo el pan se dan cuenta que es Jesús y desaparece delante de sus ojos. Después nos dice que se aparece a Pedro y después llega a la casa donde estaban todos escondidos, allí con las puertas cerradas, y no sabemos cómo entra Jesús. Su cuerpo era de una naturaleza diferente. Era un cuerpo resucitado y glorificado. El caso es que se muestra allí delante de ellos y les muestra sus heridas y les dice, soy yo. Y aún en su benevolencia se vuelve a aparecer otra vez más, esperando que estuviera Tomás. Y le dice, sé creyente. Pero la cosa no termina ahí. Nos sigue relatando el Evangelio de Juan, que al día siguiente, como parece que no lo acababan de tener claro, se van a pescar, como si aquello ya hubiera terminado, y Jesús se les aparece nuevamente allí y come con ellos pescado. Pero Jesús sigue apareciéndose a sus discípulos. Sigue apareciéndose a sus discípulos. Pedro llega a decir más tarde, hablando acerca de su resurrección, que la tumba no pudo contener a Jesús. Como cumplimiento de muchas profecías, en el Salmo 16, versículo 10, dice, no dejarás que mi alma quede en el Seol. No permitirás que tu santo vea corrupción. Así como en la muerte de Lázaro, Jesús espera para llegar 4 días para evidenciar que que Lázaro estaba realmente muerto. Porque después de 3 días ya entraba en descomposición y allí lo resucita cuando el cuerpo de Jesús se supone que debería empezar a llegar a esta fase. Jesús resucita. Allí, como en el vídeo hemos visto, hay una luz que sale del interior de aquella tumba, mostrando que allí dentro había un poder que no podía contener el cuerpo ni a Jesús resucitado. Ahí llegan corriendo Juan y Pedro, examinan todo y cuando ven cómo estaban colocados los lienzos, dice que Juan cree que el cuerpo de Jesús no estaba allí, pero era porque realmente había resucitado y se había marchado de aquel lugar. Pero no todo termina ahí. Nos sigue diciendo el apóstol Pablo, hablando de esto a los corintios,
en el capítulo 15, nos sigue diciendo que Jesús apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, como hemos visto. Pero después dice que aparece a más de 500 hermanos a la vez. Y muchos de ellos estaban viviendo y podían leer lo que Pablo había escrito, y si no fuera así, poder decirlo. Y después dice que aparece a Jacobo, su hermanastro, a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se aparece a mí. Lucas sigue insistiendo sobre esto en el libro de los Hechos y dice: después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús estuvo con ellos, con los discípulos, durante 40 días, allí hablando con ellos, teniendo la oportunidad de tocarle, hasta que el punto que debía decir: bueno, dejarme en paz ya, dejarme hablar y no me toquéis más. Toda duda desapareció de ellos. Y es que hay algo que Jesús dijo antes de su muerte, que aquí se evidencia. Leemos en Lucas capítulo 13, versículo 35, que les dice a los judíos: no me vais a ver más. No me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús ya no se aparece más a los judíos, se aparece a aquellos que son suyos y pasa tiempo con ellos, animándoles ahora a continuar lo que Él había comenzado. Entonces les dice que esperen en Jerusalén, que sean llenos del Espíritu Santo, y finalmente se despide de ellos y sube hacia el cielo en una nube. Y unos ángeles le dicen: así como lo habéis visto marcharse, un día volverá. Ahora id y predicad el Evangelio. Jesús resucitó. ¿Tienes todavía alguna duda? Jesús resucitó y un día volverá, así como Él lo prometió. Un día volverá a buscarnos. Aquellos que murieron serán resucitados, y los que estemos vivos, dice que seremos llevados y seremos transformados. Así es que quiero que nos quedemos con esta idea de Jesús resucitado, subiendo al cielo, y ahora todos nosotros esperando ese día en que Él vuelva. Y quiero que nos quedemos, así como antes, quiero que nos quedemos con una imagen antes de terminar. Quisiera poner también un pequeño vídeo en el que podamos ver a Jesús ascendiendo a los cielos, y después oraremos. ¿Os parece? Vamos a ver este vídeo. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation.
Gracias, Señor, por tu resurrección. Gracias porque cada una de las palabras que tú anunciaste se cumplieron. Moriste en aquella cruz, pagaste por nuestros pecados, pero también resucitaste, anticipando así nuestra resurrección un día. Gracias, Señor, porque ahora podemos levantar nuestros ojos al cielo con esperanza, sabiendo que tú moriste por nosotros y que pagaste el precio y que venciste a la muerte para que hoy nosotros también podamos vivir por ti. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.